Hola a todos, soy Francisco Monfort y la clase de hoy versará sobre la convivencia de las tres religiones, de las tres culturas en la península ibérica. Os animo a verlo y espero que os guste. La conquista musulmana de la península ibérica dio lugar a un nuevo fenómeno histórico, como fue la convivencia en el solar peninsular del Islam y el cristianismo, además de la presencia de una minoría judía. El primer fenómeno cultural a destacar es el de la islamización. Consiste esta en la conversión a la religión islámica de la población conquistada por los musulmanes. La islamización debe diferenciarse de la arabización. Esta última es la adopción de las costumbres y lengua árabes por parte de esa población conquistada, sin que ello implique la conversión al Islam. Por tanto, arabización e islamización son fenómenos muy diferentes. Estudios realizados acerca del proceso de conversión al Islam de las poblaciones conquistadas por los musulmanes en diferentes lugares muestran una característica común, como es el hecho de que a medida que aumenta el número de musulmanes, aumenta también las conversiones, tanto en volumen como en rapidez. Este proceso se verifica también para el caso de Al-Ándalus, donde el incremento de la población musulmana acelera el ritmo del proceso de conversión. Este fenómeno se conoce en sociología y en politología como el efecto subirse al carro. Parece ser que un rasgo común y extendido entre los seres humanos es el de tratar de pertenecer al grupo mayoritario, al grupo de éxito, al grupo en crecimiento. Esto se aplicaría al proceso de conversión religiosa al Islam. Sin embargo, no toda la población de Al-Ándalus se convirtió al Islam. Lo que sí sucedió es que, en su inmensa mayoría, se arabizó, lo cual dio lugar a fenómenos culturales curiosos, híbridos, como sería, por ejemplo, el de la lengua mozárabe, que siendo una lengua romance, derivada por tanto del latín, se escribía con alfabeto árabe. De la misma manera también existía un arte mozárabe. Es este el arte realizado por los cristianos que vivían en Al-Ándalus bajo influencia cultural y artística del Islam. Así, por ejemplo, en el monasterio de Suso, en San Millán de la Cogolla, la iglesia cristiana presenta arcos de herradura que, si bien son de origen visigodo, se encuentran en esta iglesia por influencia de la arquitectura islámica. Por otro lado, y aunque a la llegada de los musulmanes la inmensa mayoría de la población peninsular era de religión cristiana, existían lugares en el norte, en las cordilleras Cantábrica y Pirenaica, en las que se mantenía viva aún la tradición religiosa pagana anterior a la cristianización. Esto fue así porque el progreso del cristianismo fue muy lento en general en toda Europa y el norte de la península ibérica no fue una excepción. Así, la cristianización de las montañas del norte peninsular no fue completa precisamente hasta la invasión musulmana, puesto que ésta provocó una oleada de refugiados hispanogodos que acudieron a estas regiones norteñas y que acabaron por cristianizar a la población local. Sin embargo, la inmensa mayoría de los hispanogodos permanecieron viviendo en sus ciudades y pueblos bajo dominio musulmán, en general con una convivencia pacífica. Sin embargo, hubo momentos de conflicto, como el caso de los mártires de Córdoba, en el siglo IX. En este caso, los mozárabes, es decir, los cristianos que vivían bajo dominio musulmán en la capital cordobesa, fueron incentivados por un líder religioso llamado Eulogio a blasfemar contra el Islam para provocar su martirio por las autoridades islámicas, como en efecto así sucedió. Estas autoridades tuvieron que recurrir a los dirigentes cristianos para atajar esta oleada de martirios voluntarios. La religión islámica respetaba a las llamadas religiones del libro, es decir, el cristianismo y el judaísmo. Sin embargo, como hemos visto, los conflictos fueron inevitables en algunas ocasiones. Otra de ellas fue la rebelión de Omar ibn Hafsun.
Era este un hispano-musulmán, es decir, un hispanogodo convertido al Islam. Sin embargo, lideró una rebelión tanto de hispano-musulmanes contra el dominio árabe como de mozárabes. De hecho, al final de sus días, se convirtió él mismo a la religión cristiana. A pesar de episodios como el de los mártires de Córdoba o el de la rebelión de Omar ibn Hafsun, en general la convivencia entre cristianos y musulmanes fue pacífica, puesto que, como decimos, el Islam protegía a las religiones del libro. Esta convivencia pacífica y esta tolerancia del Islam fue especialmente destacada durante el periodo de los reinos de taifas. Sin embargo, se cortó abruptamente con la llegada de los almorávides norteafricanos, secta islámica rigorista, intransigente, que quebró la convivencia hasta entonces habitual. Las persecuciones de que fueron objeto los mozárabes en Al-Ándalus durante el dominio almorávide provocaron la huida masiva de muchos de ellos hacia el reino de Aragón, con motivo de las campañas realizadas en Al-Ándalus por Alfonso el Batallador. Este monarca, cuando regresó a Aragón, llevó consigo a muchos mozárabes andalusíes. Sin embargo, si la convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes se quebró en Al-Ándalus con la llegada de los almorávides, se produjo, en cambio, un florecimiento de dicha convivencia en los reinos cristianos y muy especialmente en el de Castilla. Allí se desarrolló la Escuela de Traductores de Toledo, que no era propiamente una escuela, sino un lugar de encuentro entre eruditos y expertos en diferentes lenguas de las tres religiones, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Allí se realizaron traducciones de libros escritos en árabe y en griego al latín, que dieron a conocer los conocimientos de la antigüedad preservados en Oriente, preservados en Bizancio, en la Europa cristiana. La importancia cultural, científica, filosófica de esta escuela de traductores de Toledo fue fundamental para el desarrollo de Europa. El triunfo final de los cristianos sobre los musulmanes en el proceso histórico llamado la Reconquista dio lugar a una situación inversa a la que había predominado en todos los siglos anteriores. Es decir, el poder político estaba en manos de los cristianos, que eran en muchas ocasiones la mayoría de la población, pero en estos reinos existía una importante población de religión musulmana, a la que se llamó mudéjares. Cuando se produjo la Reconquista cristiana, la mayor parte de la población hispano-musulmana permaneció en sus hogares, manteniendo su religión islámica. Son estos los llamados mudéjares. Sin embargo, hubo casos de conversión al cristianismo. Uno de ellos, ilustrativo, es el de Abu Zaid, que habiendo sido rey o gobernador musulmán de la ciudad de Valencia, se alió con el rey cristiano Jaime I de Aragón y terminó por abrazar el cristianismo. El establecimiento de un poder político cristiano sobre población de religión musulmana dio lugar nuevamente a fenómenos culturales de hibridación, sin embargo en este caso de signo contrario. Así se desarrolló el arte mudéjar. Este es un arte realizado para los cristianos, en el que destaca la construcción de iglesias, que sin embargo son edificadas y decoradas por artesanos y artistas musulmanes, de manera que encontramos motivos decorativos de tipo islámico en edificios cristianos, como es el caso, por ejemplo, de la Catedral de Zaragoza. Pero si bien las dos religiones mayoritarias de la península ibérica en los siglos medievales fueron el cristianismo y el islam, no debemos olvidar la presencia de una importante minoría judaica. Los judíos en Al-Ándalus conocieron también, como los cristianos, una época de tolerancia, puesto que también ellos eran seguidores de la religión del libro. Sin embargo, esta tolerancia hacia ellos se quebró con la llegada de los invasores almohades norteafricanos. De esta manera, la población judía pasó de vivir una época de tolerancia a una de persecución. Ellos ilustran el caso del filósofo Maimónides, filósofo de religión judía, aristotélico, que, debido a las persecuciones sufridas por su pueblo en Al-Ándalus, terminó por emigrar a Egipto, donde fue acogido en la corte de sus gobernantes. También en los reinos cristianos los judíos conocieron
al principio una época de tolerancia. Así pudo desarrollarse en Mallorca la escuela de cartógrafos judíos mallorquines, que tanto aportaría a los conocimientos náuticos y cartográficos de la península ibérica. Sin embargo, la época de tolerancia hacia los judíos terminaría a finales del siglo XIV, cuando se produjo el pogromo del año 1391, en el que fueron asaltadas numerosas juderías tanto de los reinos de Castilla como de Aragón. Así, por ejemplo, la judería de la ciudad de Mallorca desapareció en el asalto de aquel año. El deterioro de la convivencia entre cristianos y judíos acabaría llevando a la expulsión de estos últimos en el año 1492 por parte de los reyes católicos. Sin embargo, cabe señalar que mucho antes habían sido ya expulsados de la inmensa mayoría de los reinos europeos. La convivencia entre musulmanes y cristianos se prolongaría todavía durante mucho más tiempo. Sin embargo, en el año 1609, los últimos musulmanes de la península ibérica, llamados moriscos, fueron expulsados por el rey Felipe III. De esta manera terminaría la existencia de la España de las tres culturas.